informativo del Eje Cafetero. Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, a esta hora de la mañana, cuando ya estamos con todo el servicio informativo completo, presentamos disculpas porque estábamos únicamente por radio, estábamos fuera de redes sociales y de televisión por los daños ocasionados por la lluvia, pero ya está todo solucionado, así que pueden sintonizar Qué Buena 92.1 FM, que está originando desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Los que tengan Claro pueden sintonizar también ya el canal 104 de Claro, canal Mundo Visión Televisión. Estamos en vivo y en directo también con el informativo del Eje Cafetero. El canal opera en el Centro Comercial Fidus Centro, Centro de Negocios en Pereira. Igual estamos en redes sociales para Pereira, Dos Quebradas, Colombia y el mundo. Nuestro invitado a esta hora es el padre Juan Carlos Santos Velandia, párroco de la parroquia de la Santa Cruz, del barrio Samaria en Pereira. Padre Juan Carlos, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, Saludos a todos. Con muchísimo gusto en tenerlo aquí, padre, y en esta Semana Santa, en esta programación especial del informativo del Eje Cafetero, de la emisora Qué Buena, del canal Mundovisión. Hemos querido tener a muchos prelados de la iglesia precisamente para hablar de estos días santos, de estos días de tanta religiosidad. Pero quisiera también empezar para que hablemos un poquito de las denominaciones de la iglesia, si le parece. Cuéntame. A ver, por ejemplo, para información en general y de los oyentes y televidentes, ahora se oye mucho hablar de la iglesia ortodoxa y se ha oído hablar siempre también. Está la iglesia ortodoxa, está la iglesia católica, está la iglesia, ¿es angelical o angelical? Anglicana. Ok. Entonces, ¿qué diferencia hay entre todas ellas? ¿Por quiénes están regidas? Porque se pone a ver uno de pronto el contexto y se da cuenta que muchas de las liturgias, si no son iguales, son parecidas. Por ejemplo, empecemos con la iglesia, en la iglesia católica. Ustedes es de iglesia católica. Sí, señor, claro. Claro, usted está regido por el Papa. Por el Papa y el Obispo. El Obispo, usted pertenece a la diócesis de Pereira. De Pereira. Bueno, conocemos pues esa parte. ¿Qué diferencia con la iglesia angelical? Anglicana. Okay. Bueno, la iglesia anglicana surge en Inglaterra por una división que hay con Enrique VIII. Se quería separar de su esposa. El Papa le dijo no es posible porque el matrimonio es indisoluble. Y Enrique VIII pues hace una jugada política y divide la iglesia en dos, los que están conmigo y los que están contra mí. Y ahí se da una separación entre la iglesia católica y la iglesia anglicana. En la gran mayoría de principios, la iglesia anglicana comparte la tradición católica, pero después va dando unos giros y unos saltos a algunas cosas. Entonces, por ejemplo, la obediencia total al jerarca inglés. Después empiezan a darse unos otros giros supuestamente en avances teológicos progresistas, como por ejemplo el tema del matrimonio de sacerdotes. Después, incluso hace poco tiempo, apareció también la ordenación de mujeres. Y otras situaciones que, por decir algo, a nivel de obediencia y de estructura se han separado de la iglesia católica. Aquí en Colombia es muy bueno, hay que decir también, hay que hacer una salvedad, que algo es la iglesia anglicana tradicional, que arranca más o menos en el siglo VI, VII, y otra cosa es una serie de denominaciones de personas que se hacen llamar como anglicanos, que utilizan el rito romano, pero más en el tema de estafar a la gente, porque no son propiamente de la iglesia anglicana tradicional, que lleva varios siglos, sino muchos son ex sacerdotes, ex seminaristas, que no dicen que son de la iglesia anglicana, pero realmente no pertenecen jerárquicamente a la iglesia anglicana tradicional. Celebran en muchas casas con el ritual romano, que es diferente al que tienen los anglicanos. Entonces creo que es necesario hacer una salvedad de una cosa es la iglesia anglicana tradicional y otra cosa es una serie de personas que se hacen pasar por anglicanos celebrando, entre comillas, misa anglicana en la casa, pero lo que hacen es utilizar el misal romano, hacerse pasar como si fueran de otra confesión, pero algunos no tienen ni siquiera la ordenación sacerdotal. Eso no en cuanto a... claro, más o menos.
Sí, no, está bien. En cuanto a la iglesia anglicana. Ahora, la Anglicana. iglesia ortodoxa. Bueno, la iglesia ortodoxa, esa es la primera división de la iglesia, se da más o menos hacia el año 1027, en los en la primera mitad del siglo 1000, del año 1000, y se parte en dos la iglesia de Roma y la iglesia ortodoxa. La característica principal de la iglesia ortodoxa es que tienen una liturgia particular que se llama la liturgia bizantina y es en griego. La iglesia ortodoxa se caracteriza por manejar el culto en griego. Tiene algo que se llama la iconografía, que es una forma particular de imágenes, que son sobre todo retablos, no tienen imágenes en bulto como nosotros las estatuas, sino tienen solamente imágenes en cuadros. Tienen un código para hacer esas imágenes, hay un canon para hacer los iconos, y su forma de hacer la liturgia es en griego. Están regidos por los patriarcas, entonces hay un patriarca en Moscú, uno en Constantinopla, en Grecia hay otro, entonces ellos se rigen por los patriarcas de la iglesia ortodoxa, tienen exactamente la misma doctrina que la iglesia católica, lo único es que no tienen obediencia al papa, pero son exactamente iguales en cuanto a doctrina. El culto es diferente porque ellos lo manejan en griego, entonces si aquí en Colombia se presenta alguien diciendo que es ortodoxo, tendría que celebrar el culto en griego. Y un culto completamente diferente al católico. Y en internet se pueden encontrar celebraciones de la liturgia griega, de la liturgia ortodoxa, que es muy diferente a la católica en su forma, pero en su esencia es lo mismo. La consagración de la Eucaristía, los sacramentos, para ellos son totalmente válidos. Bueno, por Martín Lutero hubo otra división también, la iglesia luterana. Bueno, sí, pero entonces acá estamos hablando, por ejemplo, entre la iglesia ortodoxa y la católica se da una separación, ¿sí? Como un cisma, siguen teniendo los mismos principios teológicos, pero es un tema, por decir algo, como de obediencias, aunque tienen la misma doctrina. Con el caso de Martín Lutero se da una ruptura en cuanto que no se acepta la doctrina católica, incluso el tema de los sacramentos se deja aparte, no se asume el tema de los sacramentos, no se asume el tema de la ordenación y por lo tanto no hay sucesión apostólica, entonces se rompe ahí como la línea de continuidad de la Iglesia Católica con lo que serían los luteranos. Y los luteranos se caracterizan por el esfuerzo que hace Martín Lutero de vivir con sola scripta, es decir, la sola Biblia, y no más que la Biblia. Y tenemos que hacer lo que dice la Biblia y leerla de una forma un poco literal. Entonces ellos manejan una dinámica totalmente diferente y es un poco la que han adoptado la mayoría de iglesias que podemos llamar separadas, adventista, pentecostal, que surgen a finales del siglo XIX especialmente, y toman un poco la línea de Martín Lutero de vivir solamente de la escritura. Y aceptan solamente el canon de la Biblia hebrea. ¿Cuál es el canon de la Biblia hebrea? El canon que aceptó el concilio de Yamnia en el año 90 después de Cristo, para separar a los cristianos de los judíos, en los cuales decían que solamente los libros reconocidos por ellos son los libros inspirados. Entonces hablan de que los libros inspirados son libros que tenían que ser escritos en hebreo, que tenían que haber sido escritos en Israel, en la Tierra Santa, que tenían que ser escritos por Moisés, por David o por uno de los profetas. Y es así como la comunidad de Yamnia, de judíos, en el año 90, dice que hay unos libros que no consideran inspirados, que es lo que la tradición cristiana, desde inicios, ha denominado deuterocanónicos, que son los 7 libros que tenemos nosotros, de más los católicos, que los protestantes no tienen. Entonces Martín Lutero se ciñe a esa norma de los judíos para decir cuál es el canon de la Biblia, y esa es también la gran diferencia que hay entre luteranos y católicos. Bueno, aparte de las que hemos mencionado, hay muchas más, cristianas, protestantes, evangélicas, exacto, sí, pero hay muchas más que se ponen como nombres diferentes, que la casa sobre la roca, bueno, cada una va cogiendo como un nombre distinto y cada cual va profesando su fe en ese sentido, padre. Bueno, entonces ahí hay una cosa, las grandes reformas de la iglesia, y eso se puede ver fácilmente en los libros de historia de la iglesia, o incluso de historia universal, es la iglesia católica hacia el año 1000 tiene la división entre católicos y ortodoxos.
Seguimos avanzando en el tiempo y hacia el 517 Martín Lutero hace la división y se separan radicalmente de la iglesia y aparecen lo que son los luteranos. Estamos hablando 1500. Más o menos hacia 1600, 1700 aparece la otra diferencia, que es la anglicana, el otro cisma que aparece, que se diferencian, y de la reforma luterana aparecen una cantidad de ramas. Aparecen los jansenistas, también sobre los años 1500, y una gran cantidad de ramas. Y especialmente a finales del siglo XIX surge un movimiento especialmente en Norteamérica, que es el movimiento pentecostal, del cual surgen una gran cantidad de iglesias protestantes, que son las que han llegado a Latinoamérica especialmente a partir de la década de los 60. Esas son pues como las grandes diferencias. Y entonces estas iglesias protestantes se caracterizan por algo muy particular. Dicen no ser una religión. Dicen, no, nosotros hacemos culto al Señor en espíritu y en verdad. Dicen que no hay que llamar a nadie padre, porque Dios es el padre de cada uno de nosotros, como lo dice Jesús. Entonces que no llamen a nadie padre. Dicen que no tienen dogmas, sino que viven de la propia escritura. Pero si vamos a ver un poco desde la fenomenología de la religión, tienen todos los elementos y los componentes de una religión. ¿Cuáles son? Tienen un lugar sagrado para reunirse. Ellos dicen que no tienen templos, pero pues se reúnen en lugares de culto, y si tú ves la estructura es la misma que la de una iglesia. Dice que tienen un libro sagrado, que es la Biblia en este caso también. Tienen unas personas representativas y significativas que consideran como sagradas, que son los pastores. Dicen, no llamen a nadie padre, sino que no dicen, no me llamen padre, llámenme pastor, pero tiene el mismo rol e influencia sobre el pueblo que tiene un sacerdote, por ejemplo. Tienen unos dogmas y tienen unas doctrinas muy rígidas. De hecho, vemos que algunos de ellos, por ejemplo, tienen que guardar el sábado, entonces no pueden ni siquiera abrir el negocio el sábado, porque es un precepto de ellos. Tienen que pagar el diezmo, y el diezmo religioso. Incluso algunos hasta se lo descuentan por nómina. Tienen ciertos preceptos y están caracterizados en una forma muy particular por una concepción muy androcéntrica. El hombre es el que manda en la casa y la mujer tiene que estar supeditada totalmente al hombre. Y tienen que vivir solamente del culto a la Sagrada Escritura. Estos son como unos elementos básicos que encontramos en todas las denominaciones cristianas no católicas, y todas podemos decir que comparten esto. Y si lo vamos a ver desde la ciencia, como la fenomenología de la religión, encontramos que tienen características de religiosas. No, muy interesante toda esta explicación, padre. Bueno, usted está entonces, para información de los oyentes, porque de pronto llegan tardecito a la sintonía de todo lo que hemos hablado, usted está dentro de la religión católica, apostólica y romana. Sí, señor. Exacto. Ahora, usted pertenece a la diócesis de Pereira. A veces se preguntan por qué, y de pronto se pregunta uno, ¿por qué diócesis de Pereira y coge también Caldas y coge otros municipios que no corresponden al departamento de Risaralda? Bueno, entonces explico qué es una diócesis. La Iglesia Universal, la Iglesia Católica, tiene a su cabeza que es el Papa. Pero inicialmente la iglesia era pequeña, eran pequeñas comunidades y había un solo Papa, y era el único obispo. Pero en la medida en que fueron creciendo las iglesias y que era imposible poder atenderlas pastoralmente, van surgiendo los colaboradores de los obispos, que son los sacerdotes, y aparecen los obispos como coordinadores de los grupos de sacerdotes. Entonces, hagamos de cuenta que la iglesia en el mundo es un país y tiene un presidente. Pero para poder dirigir a la iglesia necesita, como si se dividiera en departamentos, para que se administre muy bien el tema pastoral en cada uno de los territorios. Es así como surgen las diócesis. Las diócesis es una porción de territorio que el obispo encarga, que el Papa encarga a un obispo para que junto con sus sacerdotes tengan la atención pastoral de ese sector. Bueno, y entonces, ¿por qué no es por departamentos y lo que tú dices? Porque entonces la diócesis de Pereira tiene municipios de Caldas. Y más aún, ¿por qué la diócesis de Pereira tiene, por ejemplo, a Marmato, que está en la punta, por allá lejos, y no tiene a Santa Rosa, que está pegada a Pereira? Entonces, porque la diócesis en Colombia, la primera diócesis que hubo en Colombia fue la diócesis de Santa Marta, y era un poquito extensa, ¿cierto? Con la de Popayán, las dos. La de Popayán y Santa Marta fueron las primeras diócesis, y esas dos diócesis abarcaban toda Colombia. Entonces imagínate que el obispo de Santa Marta
tenía jurisdicción hasta los llanos. Pero ¿cuándo iba a ir él, por Dios, a hacer una visita pastoral por allá y no habían carretera? Entonces empezó a porcionar Colombia y en 1900 más o menos aparece la diócesis de Manizales. La diócesis de Manizales era todo lo que era el antiguo Caldas, entonces cogía Quindío, Risaralda y obviamente Manizales, y lo que es la parte de la diócesis de Dorada. Entonces era una extensión bastante grande, y más o menos hace 75 años se crean las diócesis de Armenia y Pereira, y posteriormente también aparece la diócesis de Dorada Guaduas. Entonces, ¿qué se hace? Se separan unos territorios de las diócesis, y con eso de la diócesis grande madre, que era Manizales, y con eso salen las diócesis de Pereira, de Armenia y Dorada Guaduas. Entonces, el Quindío quedó solamente con el Quindío por la posición estratégica de Pereira, entonces tomó Risaralda y una parte de las parroquias de Caldas. Entonces así es como surge la diócesis de Pereira, y esa es la estructura que tiene la iglesia. Tiene la Santa Sede tiene después una serie de departamentos, pero administrativos, pero para organizar la pastoral se crean las diócesis, que se organizan asimismo por conferencias episcopales en cada país, pero las diócesis son porciones dadas a un obispo para organizar y manejar la pastoral en su territorio. Hay mucho de qué hablar con usted, padre. Cuénteme cómo está de tiempo, porque sabemos que ustedes están en celebraciones religiosas en las horas de la mañana y todo. ¿Podemos continuar con la entrevista otros minuticos? Dale, no hay problema. Me va diciendo en qué momento. Entonces, Fermín, deme un segundito, vamos a una pequeña pausa comercial para que regresemos con nuestro invitado a esta hora, porque tenemos otras cositas interesantes para hablar con él, el padre Juan Carlos Santos Velandia, párroco de la parroquia de la Santa Cruz del barrio Samaria de la ciudad de Pereira. 7 de la mañana, 26 minutos. Ya regresamos. ¡Qué buena, qué buena! En Semana Santa, el gobierno de la ciudad te invita a participar de